Perú, país ubicado en la región suramericana, tierra de grandes misterios y civilizaciones antiguas que demuestran haber tenido contacto con razas desconocidas, creadores de construcciones megalíticas de un pasado distante que deja sin palabras a los científicos. Hoy hablaremos de las misteriosas líneas de Nazca, hasta el ataque de un piloto a una nave extraterrestre. Quédate con nosotros para conocer 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Perú. Número 1. Las civilizaciones pre-incas. Iniciamos nuestro recorrido por tierras peruanas, en la localidad de Barranca, perteneciente a la costa central del país. Retirado hacia el valle de Supe, se encuentran asentamientos arqueológicos de una antigua y avanzada cultura que existió antes que los incas, conocida como Ciudad de Caral. Desde principios del siglo XX se conocía sobre la existencia de este asentamiento arqueológico, pero no fue hasta 1994 cuando la arqueóloga peruana Ruth Shadi realizó una serie de excavaciones que confirmaron a la ciudad de Caral como la civilización más antigua del continente. Dentro de esta se han descubierto decenas de construcciones perfectamente alineadas con el sol en el solsticio de verano, además de grandes sistemas de drenaje. Hablamos de una civilización que estaba en su apogeo en el 2600 a.C., época en donde apenas se estaban erigiendo las pirámides de Egipto y florecía la antigua Mesopotamia. Cuando lo han visto físicos de Estados Unidos, se tocaban la cabeza y decía cómo esta gente hace 5.000 años ya tenía este conocimiento del principio de Venturi, que en Europa recién en 1740. Según varios teóricos de los antiguos astronautas, los pobladores de la ciudad de Caral recibieron ayuda de seres de otros mundos. Una prueba de ello es el petroglifo que se descubrió en 2019 en uno de los muros de Bichama, donde se observa una rana con cara de hombre descendiendo del cielo sobre los pobladores. Una de las teorías que más fuerza ha tomado en las últimas décadas relacionan a la civilización Caral con el dios creador de los incas, Huiracocha, un ser que emergió del lago Titicaca a orillas de la Isla del Sol, creador del universo y dios padre de la civilización inca. Los orígenes de Huiracocha, según esta teoría, tendrían conexión con la ciudad de Caral, siendo este su dios creador, pero conocido en ese entonces con otro nombre. Pero, ¿por qué decimos esto? Algunos teóricos sugieren que el dios Huiracocha podría ser un viajero proveniente de la antigua Sumeria. Se le relaciona con el dios Teshub, personaje legendario de la mitología hitita, reconocidos herederos culturales de la civilización sumeria. Pero, ¿cómo estas se relacionan? Se relacionan por las figuras aladas que acompañan a ambos dioses en sus representaciones. No dejan espacio a la suposición. Entonces, si Huiracocha de los báculos es realmente el dios hitita Teshub, existe la posibilidad de que un Anunnaki viniera a América para establecer una colonia. Uno debería hacerse una pregunta básica. ¿La representación del dios Teshub influyó en Tiwanaku o fue al revés? Este dios trajo consigo un avanzado conocimiento matemático y astronómico que enseñó a los pueblos prehispánicos para que construyeran zonas como Machu Picchu, las líneas de Nazca, la puerta inca de Huánuco Pampa, la fortaleza de Sacsayhuamán, Pumapunku y Tiwanaku. Estos lugares guardan una estrecha relación entre sí, ya que los descendientes de los pueblos incas coinciden en que recibieron la ayuda de los dioses para la construcción de sus templos, y además tienen al dios Huiracocha como símbolo principal de su religión cosmogónica. ¿Acaso estamos en presencia de ineludibles hallazgos que confirman la intervención de seres extraterrestres en América del Sur? ¿Qué secretos guarda la figura de Huiracocha? ¿Fue un hombre o un ser de otro planeta?
Y si el dios Wiracocha emergió del lago Titicaca, no tendría mucho más sentido que lo que realmente salió de ahí fue un OSNI, objeto submarino no identificado, y que los nativos de la época, por tener poco conocimiento tecnológico, lo consideraron como un dios. ¿Qué relación tiene Wiracocha con estas representaciones de dioses vistas en otras culturas? ¿El dios de las varas sería acaso una inspiración para los egipcios o simplemente estamos hablando de una misma persona? Número 2. Los misteriosos cráneos de Paracas y en todo el mundo. ¿Están los secretos del antiguo mundo solo mostrados en sus construcciones? La respuesta es no. Y la encontramos fundamentada en la región de Paracas, ubicada en la costa sur de Perú. Es allí donde, en 1928, el arqueólogo Julio C. Tello realizó el impactante descubrimiento de más de 300 cráneos alargados de forma semi-humanoide, y los que bautizó como los misteriosos cráneos de Paracas. Lo curioso es que pertenecieron a una enigmática cultura que se desarrolló en la zona hace alrededor de 3000 años, generando en la comunidad científica muchas preguntas. ¿Por qué tenían esa forma alargada en su cabeza? ¿Y de dónde vino esa influencia? Quizá las respuestas provengan del antiguo Egipto, más específicamente del emperador Akenatón, quien también poseía un cráneo alargado y el cual gobernó durante el 1352 al 1335 a.C., siendo conocida por adorar al culto del dios Atón, un ser representado como una esfera celeste. Muchos estudiosos sugieren que Atón era en realidad un platillo volador y que el emperador Akenatón podría ser parte de una raza extraterrestre que vino para gobernar a la humanidad en tiempos antiguos. La similitud del emperador con los cráneos de Paracas es innegable. Aún más intrigante fueron los hallazgos encontrados en las provincias de Jilin, China, con la existencia de 11 cráneos de forma alargada que datan de unos 12.000 años de antigüedad. ¿Estuvo acaso esta raza poblando el mundo milenios atrás? Lo mismo sucedió en la región de Arica, una ciudad portuaria al norte de Chile, en donde se encontró recientemente una fosa común con decenas de esqueletos, y todos poseen cráneos alargados. Luego de sus análisis, muchos paleontólogos y científicos concordaron en que los cráneos alargados eran consecuencia de una práctica artificial en algunas culturas, donde deformaban la cabeza intencionalmente para asemejarse a sus dioses. Todos los médicos y las enfermeras que han examinado, that have come to see them, que han venido a verlos, they get very confused se confunden, o sea, los confunde el ver esa estructura frontal. because the baby's head here Porque como puedes ver, la cabecita del bebé is not only elongated, no es solo alargada, but it's larger than normal. es mucho más larga de lo normal. And all human beings Todos los seres humanos are supposed to have that suture that goes like this, supuestamente deberían tener esa sutura frontal, but it's not there. pero en este caso podemos ver que no hay esa sutura. And then we've done DNA testing, Y hemos hecho el ADN a este bebé, and very few of the skulls showed Native American DNA. y su ADN muestra que no tienen casi nada de ADN nativo americano. It was more Eurasian DNA, Black Sea. Su ADN muestra que son más de la parte de Europa, ¿no? Also with the dark red hair, Y el cabello rojo, genetically they would be of lighter skin genéticamente el tener el cabello rojo equivale a tener la piel más clara and probably green or blue y eyes. probablemente los ojos azules o verdes. So some of the Inca are believed to have had dark red hair También se dice que algunos de la realeza incaica tenían el cabello rojo. because one of the Pizarro brothers, Uno de los hermanos de Pizarro, walking through Cusco, que caminaba dentro de Cusco, saw these people with red hair vio unas personas con cabello rojo and skin lighter than his. y la piel más clara que la de él, And so he would ask the local people, who are those people? y preguntó a las personas, ¿no?, locales del lugar, ¿quiénes son ellos? And he was told,
those are the Viracochans, Y bueno, estas personas le respondieron que ellos eran los Viracochas, a much older culture una cultura mucho más antigua sent by the creator Viracocha. que fue enviado por el creador Viracocha. La pregunta es, ¿quiénes eran estos dioses a quienes intentaban copiar en aspecto? ¿Acaso se trató de una raza visitante del espacio? Número 3. Las líneas de Nazca. Como hemos visto, dentro de las civilizaciones en Perú, la figura del dios Viracocha da razón a la existencia de misterios que la ciencia no ha podido explicar. Uno de ellos se encuentra en uno de los desiertos más áridos del planeta, el desierto de Nazca, cuna de las famosas e inexplicables líneas de Nazca. Estas figuras plasmadas en la Tierra van desde formas geométricas complejas, representaciones animales e imágenes de seres humanoides, que solo pueden divisarse en plenitud desde el cielo. Lo curioso es que algunas de las líneas se extienden por más de 50 kilómetros cuadrados. El primero en estudiar las líneas fue el arqueólogo peruano Toribio Mejía Sexpe en 1926. Luego, con la llegada de los aviones y otros transportes aéreos en años posteriores, se unirían investigadores como el estadounidense Paul Kosok y la profesora alemana Maria Reich, quien aseguraba que la invención de las líneas tenía una función astronómica y de calendario, ya que se alineaba con ciertas constelaciones. Pero la leyenda indígena tenía otra explicación mucho más impactante. Las versiones de los mayores en la zona. Y los mayores, la gente adulta, la gente mayor, los indígenas adultos decían al respecto de que la causa era de unos hombres que les denominaban Viracocha. Los Viracochas, y cuando decían, ¿y quiénes eran los Viracochas? Pues los Viracochas lo identificaban como hijos de un hombre Dios, y que llegaron al lugar y constituyeron una minoría étnica. Pues llegaron a través del cielo y enseñaron pues a los moradores de la ciudad y fundamentalmente pues a los nazqueños estas. Entonces la construcción de esas pistas lo que significaba era algo así como decir, pues aquí te esperamos, ¿no? Te esperamos cuando volváis. Según los estudios arqueológicos, las líneas fueron hechas alrededor de 700 años después de Cristo. Lo curioso de todo es preguntarse cómo pudo dicha civilización realizar estos geoglifos con tanta precisión, sobre todo pensar que los antiguos pudieron hacerlas sin ver desde el cielo. Hablaba con los pilotos y una cosa es lo que ven pues la gente que vaya a Nazca, ¿no? Y le pasan pues el colibrí, la ballena, no sé qué, las figuras típicas y además bastante tranquilizadoras, ¿no? Y dan una explicación oficial. Aquí están las figuras que nuestros antepasados crearon. Sin embargo, yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, a un piloto, José Zabaleta Estrada, que me dijo, mira, pues yendo esos montes para allá donde ni siquiera circulan las avionetas, y te pude ir con él al final, hay otras muchas figuras que ni siquiera se han catalogado, que ni siquiera han salido en publicaciones y que rompen esas teorías, porque son figuras de seres humanoides que están ahí mirando al cielo. Yo no sé qué explicación tienen, pero que rompen todo lo que se ha dicho hace 45 años sobre estas líneas, y es lo misterioso realmente, ¿no? Porque unos kilómetros más allá hay algo de lo que no se habla. ¿Recibieron los Nazca ayuda de seres de otros planetas? ¿Cuál era el verdadero propósito de las líneas? ¿Qué mensaje tenía y para quién estaba dirigido? Te leemos en los comentarios. Sin embargo, las líneas no son todo lo que Nazca mantuvo en secreto, pues 9 momias misteriosas esperaban ser descubiertas cerca de una tumba en una ciudad de Nazca. Según los excavadores, las momias tienen forma humanoide, pero poseen rasgos que las diferencian de los humanos: cráneo alargado, cuencas oculares más profundas, torso delgado y dedos alargados en manos y pies que llamaron la atención al ser solo 3. El periodista James Maussan analizó las misteriosas momias junto con profesores y científicos, encontrando que se trata de seres con ADN humano momificados con una antigüedad de 1700 años. Los diferentes estudios biológicos y radiológicos determinaron la autenticidad de las momias, lo que nos deja la incógnita. Serían, en el caso de los pequeños de 60 centímetros, el objeto de análisis fue Josefina, que sería propiamente un holotipo analizado, y
posteriormente María, a quienes hemos designado con nombres como reptil humanoide en el caso de Josefina y Yamin palpanensis en el caso de María. Sin embargo, no vamos a dejar pasar que hay muchos detractores sobre este hallazgo, y es que estas momias podrían haber llegado a ser manipuladas para causar polémica en las redes sociales. Y es que tampoco es descabellado, ya que hay muchas pruebas contundentes que demuestran que sí lo fueron. Debemos recordar que en este mundo de la ufología hay muchos fanáticos que harían cualquier cosa para tener el hallazgo del siglo, e incluso llegar a mentir a muchas personas con tal de conseguirlo. Pero aquí te tengo una pregunta que te causará muchas dudas en tu cabeza. Si es que realmente se llegase a encontrar pruebas o registros irrefutables de vida extraterrestre en nuestro pasado, ese descubrimiento sería encubierto por el gobierno, diciendo que es un fraude. ¿O ustedes creen que realmente nos lo dirían y aceptarían que lo que se encontró es real? De ser así, ¿estamos siendo manipulados por estas personas? ¿Ustedes qué piensan? Número 4. La arquitectura perfecta. Todos los lugares anteriormente observados conservan algo en común: la evidente presencia de una avanzada arquitectura, principalmente en los Andes peruanos, donde en la cima de las montañas, a una altura que supera los 3.700 metros sobre el nivel del mar, existe una de las estructuras más perfectas que se ha encontrado en América y que se remonta a siglos antes de los incas. Ubicada a solo 2 kilómetros de Cusco, se encuentran las ruinas de una antigua fortaleza inca llamada Sacsayhuamán o Halcón Satisfecho en lengua quechua. Los arqueólogos e historiadores datan la construcción de sus muros en el siglo XV durante el reinado del emperador Pachacútec, pero el misterio que prevalece yace en sus imponentes paredes. ¿Cómo pudieron los incas mover piedras de más de 200 toneladas y moldearlas? ¿Acaso recibieron ayuda de seres de otro planeta? La fortaleza cuenta con bloques de piedra como paredes que embonan entre sí de manera tan perfecta que no podrías pasar un alfiler y que por el mismo peso las hace inseparables. Según palabras del escritor Jorge Luis Delgado, el mito inca narra que Sacsayhuamán fue construida hace miles de años con la ayuda de un halcón mágico que cargó las pesadas rocas y las encajó como piezas de un rompecabezas, moldeándolas con un ácido que salía de su boca. Algo curioso es que en otras culturas también se puede apreciar la misma técnica usada por los incas. ¿Acaso se tratará este halcón de algún tipo de nave espacial que visitó a los incas y los ayudó a desarrollarse en la antigüedad? Y de ser así, ¿el dios Huiracocha era parte de estos visitantes del espacio? Número 5. El misterioso Inca Pachacútec. ¿Quién fue aquel poderoso líder responsable de construcciones como Sacsayhuamán? El emperador Pachacútec gobernó durante los años de 1438 a 1471. Fue el 9º gobernante inca y el impulsor de su gran expansión y desarrollo como imperio. La historia cuenta que en 1430, el emperador inca Pachacútec recibió un artefacto caído del cielo en forma de espejo, el cual le habló y le dijo ser el mismísimo dios Huiracocha. Este artefacto divino le otorgó poderes sobrenaturales a Pachacútec, como la capacidad de levitar, alcanzando la cima como los cóndores, y el soplo de vida para hacer caminar grandes rocas. Gracias al espejo, pudieron construir las grandes ciudades de Machu Picchu, las líneas de Nazca, Pumapunku y pirámides ceremoniales como la Puerta del Sol en Tiwanaku. Además, el mito narra que este disco espejo le hablaba constantemente y en él veía el futuro. ¿Acaso era este disco una vía directa de comunicación interestelar que usaban los alienígenas para darle indicaciones y consejos a Pachacútec? A pocos años del ascenso de Pachacútec como líder, los incas construyeron templos y ciudades con técnicas complejas, con solidez y simetría, algo fascinante e impensable para una cultura que aún no alcanzaba el refinamiento del hierro y el uso de poleas. ¿Quiénes inspiraron a los incas a realizar estas construcciones?
Número 6. Los secretos ocultos de las piedras de Ica. Los lugares anteriormente expuestos presentan grandes evidencias de una civilización antigua de la que tenemos poco conocimiento. ¿Qué otros secretos conocían estos seres de inteligencia superior? Para aclarar esta pregunta, existe un lugar del enigmático Perú que contiene uno de los misterios más increíbles y escalofriantes. Nos trasladamos a Ica, Perú, donde en 1966 el médico peruano Javier Cabrera Darquea logró tener en sus manos una piedra Ica, que le hizo darse cuenta de inmediato que se trataba de algo nunca antes visto. Tengo la gratísima satisfacción de presentar a ustedes la primera piedra que llegó a mis manos. Esta piedra fue obsequiada por un amigo de la infancia el 13 de mayo de 1966. Era el día del mi onomástico. Me la regalaron para que fuera un simple pisapapel que en cierto modo adornara mi escritorio. Cuando la tuve en mi mano, comprendí que se trataba de algo muy especial, porque la figura del pez grabado en esta superficie no correspondía a un pez común que podría estar en relación con los peces del litoral pacífico de la zona de Ica. En realidad se trataba, y esto lo confirmé después, de un pez extinguido hacía muchísimos millones de años. Este fue solo el inicio de una exhaustiva búsqueda por encontrar los orígenes de las misteriosas rocas y principalmente quienes las habían tallado. Estos conocimientos se nos velaron. O sea, cuando entramos en las piedras de Ica, entramos directamente en cosmología pura. Y quien no lo quiera ver, que no lo vea, pero es así de claro. Entonces nos están demostrando todo lo que nosotros fuimos, somos y seremos. Esa tecnología de esa humanidad mucho más avanzada que nosotros, sencillamente era capaz de modificar la estructura de las piedras de la zona. Es decir, la misma técnica constructiva que está en Grecia la hacen en mármoles, pero en cambio los Andes los hacen con andesitas. Y en otras zonas pues las hacen con granitos o incluso con arenisca. Años posteriores, más de 45.000 ejemplares de piedras Ica han salido a la luz, llegando a pesar hasta 1 tonelada y medir 40 centímetros. Pero lo más sorprendente de todo se encuentra en sus grabados, los cuales representan desde procedimientos genéticos avanzados, cirugías, mapas estelares, naves o pájaros mecánicos e, increíblemente, la convivencia de los seres humanos con los dinosaurios. ¿Existió una raza en la era mesozoica? ¿Quiénes fueron estos hombres de conocimientos avanzados que lucharon con dinosaurios? Los enigmáticos grabados de las piedras Ica dejan mucho que pensar, pero un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Madrid reveló en sus resultados una datación de 100.000 a 60.000 años de existencia. Es probable que el ser humano actual considere modernos o tecnológicos muchos procesos que existen desde hace milenios en la raza y solo son parte de procedimientos que se redescubren cada civilización. Luego de estudiar las 11.000 piedras que pudo recolectar, el doctor vislumbró la posible existencia de una antigua humanidad superior llamada gliptopolítica, venida de otro planeta, la cual habitó con los dinosaurios y predijo el desastre que destruiría la Tierra que ellos conocieron, por lo que dataron en una biblioteca lítica sus conocimientos avanzados, dejando una huella antes de irse a su lugar de origen. Eran en realidad páginas de un libro o quizá en algunas un libro completo. Pero toda esta inmensa literatura prehistórica apuntaba en un solo sentido, en hacernos ver que el hombre no era reciente en el planeta Tierra, que el hombre había existido desde hacía millones de años y que había tratado de comunicarse con los hombres que deberían aparecer en el futuro, y pensaron justamente en material capaz de durar millones de años, conservando la literatura grabada en la superficie de estas piedras.
Como bien sabemos, existen unas personas que dicen que las piedras de Ica es un completo fraude, porque mencionan que los pobladores, por vender su mercancía, han creado ejemplares de muchas de estas, pero esto no quita la autenticidad de que algunas de ellas son reales. El hecho de que personas hayan alterado o no estas piedras no quita el misterio de saber cuáles son las verdaderas. ¿Será posible que se haya intentado alterar un descubrimiento tan importante para que ahora todos piensen que es un fraude? ¿Qué ganarían con eso? ¿Qué misterios nos aguardan en sus grabados? Número 7. El vuelo Fawcett rodeado por ovnis. Tras lo antes visto, es inevitable no creer que Perú es desde tiempos antiguos un lugar de importancia ufológica, pero lo mostrado es solo un pequeño extracto de las evidencias y relatos que conectan a Perú con civilizaciones avanzadas de otros universos. Lejos de ser estas las únicas razones, nos remitimos a Chiclayo, donde el 2 de febrero de 1966, un vuelo comercial de la aerolínea Fawcett partió en horas de la tarde, pilotado por Oswaldo Sanviti, de procedencia italiana, que jamás se imaginó a lo que se enfrentaría esa jornada. Cuando el reloj marcó las 6:30 de la tarde, en cabina, Sanviti y su tripulación atinaron a observar en el costado derecho del avión una figura incandescente que destellaba poderosas luces intermitentes de color rojo y naranja, las cuales dejaban tras de sí una estela en su vuelo. La nave tenía una forma cónica, descrita por los testigos como la de un trompo, el cual se movía rápidamente a los lados de la nave, aproximándose cada vez más al vuelo. Lo inimaginable sucedió cuando Sanviti decidió compartir la información del acecho con los pasajeros, quienes confirmaron la presencia del objeto volador que acompañaba su vuelo. Elmer Núñez, un periodista que se encontraba en el vuelo, declaró posteriormente sus impresiones y describió los movimientos tácticos del ovni, el cual paseaba de la derecha a izquierda soltando luces en su recorrido. Sanviti intentó comunicarse con la torre de control, pero un escalofrío dominó su cuerpo cuando comprobó que la radio no funcionaba. Las luces del avión se volvieron tenues y la brújula había girado 30 grados inexplicablemente. Tras una hora de persecución y un intento de colisión, el objeto volador adelantó el avión para desaparecer de su vista. De inmediato los aparatos electrónicos retomaron la normalidad y el capitán pudo alertar a la torre de lo sucedido. El alivio duró poco tiempo, pues mientras Sanviti conversaba por radio, el ovni regresó acompañado de otra nave similar que rodeó el DC-4 desde la parte de atrás. Ambos objetos surcaron los cielos a la misma velocidad y distancia que la aeronave, mientras el capitán narraba con asombro lo que sucedía. Tras un intercambio de luces, los objetos cónicos se aceleraron con rapidez, dejando a todos los presentes sin palabras. 52 pasajeros y 7 tripulantes del DC-4 Fawcett testificaron haber visto aquellos ovnis acechantes en los cielos peruanos. Sin embargo, la fuerza militar los abordó al llegar al aeropuerto Jorge Chávez en Lima, donde fueron interrogados y confiscado todo el material visual del hecho, del cual no se mostraron declaraciones posteriores y se dejó al olvido, como si se tratara de ocultar una verdad que no podía ser explicada. ¿Cuáles eran las intenciones de aquellas naves centellantes que sobrevolaron los cielos? ¿Y a qué conclusión llegó la milicia peruana sobre la evidencia recolectada? Quizás se trate de otro de los grandes misterios que se revelarán en un futuro. Número 8. Las fotografías del caso Yungay. A diferencia del caso Fawcett, donde solo sobrevivió una fotografía, el siguiente caso posee el material considerado como el mejor ovni capturado en cámara, donde se observan 2 objetos voladores no identificados surcando los cielos de Yungay, Perú. En 1967, Augusto Arranda se encontraba de excursión en las montañas de Ancash, sin saber que trascendería la historia como el responsable de la fotografía más nítida de un avistamiento ovni en el mundo.
Antes de salir a la montaña, se encontró con su amigo y trabajador de la oficina de turismo de Yungay, el señor César Oré, al cual, en una petición inocente, como cualquier turista que desea dejar impresas sus memorias y experiencias, le solicitó prestada su cámara fotográfica, que Arranda sabía manejar poco, pero tenía rollo suficiente para su aventura. Una vez llegó a una de las laderas, se acomodó para tener una excelente vista. Inició la sesión de fotos, de la cual no conocería el resultado hasta revelarlas posteriormente. Arranda regresó a la ciudad y lo próximo que su amigo supo de él fue cuando recibió las fotos reveladas en un paquete completamente sellado. César Oré tampoco le dio importancia a las imágenes y no fue hasta que Richard Greenwell, subdirector de la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, llegó a Perú, que estos ejemplares se hicieron conocidos y fueron profundamente analizados por investigadores de la ICUFON y la APRO, quienes determinaron que el material no había sido manipulado. ¿Qué significa que la foto más nítida fue tomada en 1967, a pesar de que no se contaba en aquella época con cámaras de alta gama como las que tenemos hoy en día en nuestros propios celulares? Siguen siendo muy esquivos ante nuestras lentes. ¿Están acaso siendo más cuidadosos? ¿O ya han dejado de visitarnos? Tal vez la respuesta esté más cerca de lo que pensamos, pero hasta ahora es desconocida. ¿Tú qué opinas? Número 9. El enfrentamiento de un piloto contra un ovni. ¿Son las pruebas recolectadas una evidencia innegable de lo que representa Perú para una misteriosa raza desconocida? Avistamientos, fotografías, videos y cientos de personas que testifican haber estado en presencia ovni o incluso de seres extraterrestres. El misterio se mantiene y se refuerza 13 años después de la famosa fotografía de Yungay, pero esta vez de la mano de un respetado y hasta cierto punto escéptico teniente de la aviación peruana, quien disparó a un ovni en presencia de 1.800 personas en la base aérea de La Joya de Arequipa. El 11 de abril de 1980, en horas de la mañana, notaron la presencia de un objeto que sobrevolaba la base cerca de la pista de aterrizaje. Alarmado de que se tratase de una acción subversiva, el comandante de unidad envió al teniente Oscar Santamaría Huerta a realizar el derribe del mismo. Entonces yo recibí la orden en el escuadrón aéreo, miramos y dijeron, Oscar, anda y cumple la orden y destrúyelo. O sea, le he apuntado con tranquilidad porque era un objeto fijo que estaba ahí, ¿no? Entonces le he disparado una ráfaga de 64 obuses de 30 milímetros. Tras el primer ataque, el teniente Santamaría presenció un hecho que le heló los huesos. Aquel objeto volador de misteriosa forma de globo no habría sido exterminado o inmovilizado de su marcha y lo más sorprendente aún, pareciese haber absorbido los impactos de bala de alto calibre. La persecución duró más de 20 minutos, en los cuales la radio puso en conocimiento al teniente que aquel ovni que estaba persiguiendo no podía ser visualizado por el radar en tierra. El piloto sentía gran curiosidad por las maniobras del objeto volador y cuando logró acercarse, se encontró anonadado con la constitución de aquella nave. El objeto entonces empezó a subir y a alejarse de la base. Y cuando yo estaba a unos 11.000 metros, de repente se detuvo, forzándome a salir del lado porque ya me encontraba a solo 500 metros de él. Entonces hice un ascenso para atacarlo desde arriba, pero justo cuando ya lo había centrado en la mira y estaba listo a disparar, el objeto hizo un ascenso vertical evadiendo mi ataque. Entonces decidí hacer un ascenso a toda velocidad para ponerme muy por encima del objeto, pero este empezó a subir también y casi en paralelo con mi avión. Cuando sobrepasé los 19.000 metros, el objeto se detuvo. Fue entonces que me acerqué a 100 metros del objeto. Tenía unos 10 metros de diámetro, estaba como esmaltado con una cúpula de color crema sobre una base metálica ancha y circular. No tenía motores, ni escapes, ni ventanas, ni alas o antenas. Carecía de todos los implementos típicos de un avión
y sin ningún sistema visible de propulsión. Tras agotar gran parte de su combustible, el comandante le indicó que terminara la persecución y volviera a tierra, donde atónitos sus compañeros confirmaban haber presenciado el hecho y ninguno podía explicar. ¿Estuvo Santa María frente a una tecnología avanzada que no se inmuta por las armas humanas? ¿Qué era aquel objeto volador y quiénes eran sus tripulantes? En ese entonces hubo el reporte de un oficial de la Fuerza Aérea que tuvo un avistamiento, según manifestó, y fue evaluado por un comité especial que creó la Fuerza Aérea. Lo que contamos actualmente, nosotros como INAE, es solamente información referencial periodística sobre eso. El incidente fue reportado y estudiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y se cree que tanto ellos como el gobierno peruano posee material inédito del encuentro que hasta los momentos no ha sido desclasificado. Número 10. Chilca, hogar de ovnis. Muchos secretos se han revelado con el tiempo y existen construcciones arqueológicas que no se han explorado en su totalidad, documentos clasificados que no se han revelado y preguntas que no se han respondido. ¿Qué tan cerca se está de que esa raza avanzada se revele más claramente? ¿Estará el ser humano preparado para la verdad? Para finalizar este recorrido, nos ubicamos en la costa del Pacífico peruano, en la zona de Chilca, lugar de gran concentración energética, donde muchos testigos hasta la actualidad aseguran observar objetos voladores no identificados, luces que surgen del mar durante la madrugada y hasta encuentro con seres que no son de este planeta. Dentro de la localidad podemos encontrar las salinas, el cerro de Yaya y el mar, donde la mayoría de los lugareños tienen experiencias de avistamientos, afirmando que los seres que los visitan tienen allí bases para sus naves, una especie de estacionamiento dimensional, y esa tal vez sea la razón por la que los avistamientos suceden a cualquier hora del día. En determinado momento vimos que comenzó a relampaguear, pensamos que iba a llover, pero los peruanos nos dijeron que no iba a llover, y de detrás de los cerros salió una nave. Calculo que tendría unos 5 metros de diámetro. Su núcleo era de color oscuro y tenía como una luminosidad alrededor de color rosado medio violácea. Y se fue acercando hacia nosotros. En eso una de las personas que estaba con nosotros intentó tomar foto. La nave desapareció. ¿Las visitas constantes tendrán algún tipo de relación con la alta acumulación de sal en la zona? ¿Será este algún tipo de bodega de abastecimiento? Nos quedamos con las hipótesis recogidas por los lugareños. Es cierto que grupos de contacto extraterrestre se presentan para observar fenómenos, pero no solo ellos tienen testimonios. También José Aguado, un antiguo pescador, asegura haber presenciado un objeto de grandes dimensiones que se posaba sobre el mar. Sonio que vi acá en la playa de Las Brujas, que le llaman acá, que es la playa de Chilca. También he visto una cosa gigante que salió debajo del agua. Como una ciudad se decía hace una cosa grande, se hizo. Me asusté, me corrí y volví a rectificar, a mirar, ya no había nada. ¿Qué hora era? Era las 2 de la mañana, sí. ¿Qué cosa? Era una cosa que sería tamaño de un estadio. ¿Tan grande? Sí. ¿Redonda? Redonda, ajá, pero nebulosa con varios colores de luces. Chilca representa para muchos pescadores y habitantes un lugar importante y protegido por los visitantes de otro planeta. ¿Qué se encuentra en esta costa que parece tan importante para estos seres? Si crees que Chilca es el lugar seleccionado por ellos para contactarse, deja tu opinión en los comentarios. Hemos transitado por parte de las construcciones antiguas más ancestrales del Perú, pero este país de grandes civilizaciones aún oculta misterios inimaginables para el conocimiento actual que la humanidad aún no ha develado. Si quieres saber más sobre los avistamientos y evidencias extraterrestres en Perú, dale like al video, síguenos y escribe en los comentarios pidiendo una segunda parte de este increíble país.